Muy bien. Esta mañana le quiero hablar de algo que realmente me llamó la atención esta semana, estudiando y meditando la palabra de Dios. Y le quiero hablar de los pasos que llevaron a Pedro a la negación. Porque usted sabe que uno no cae de repente. ¿O usted piensa que uno cae de repente? Uno cae como consecuencia de cosas. Uno cae por consecuencia de los pasos que uno toma. Uno cae por decisiones que uno va tomando todos los días. Y le quiero hablar de Pedro, porque quizás esta mañana nos vamos a identificar con Pedro. Y vamos a estudiar cada paso que fue dando Pedro para llegar al momento donde negó a Jesús. Y no solo lo negó una vez, sino que lo negó 3 veces. Pero Jesús se le había dicho que no llegaría a la tercera, sino que a la segunda un gallo cantaría. Antes que él lo negara 3 veces. Y vamos a ver ahí en el Evangelio de San Juan, y vamos a ver en el capítulo 18, 24 al 27, en la Nueva Traducción Viviente. Ya sabemos acá que Jesús había sido arrestado a la noche, y esa misma noche lo llevaron delante de Anás, y dice que Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. Vamos a ver acá la consecuencia del porqué de esta negación tan infame y tan rotunda de Pedro hacia Jesús. Y nosotros debemos, para nuestro bien, marcar los pasos que lo llevaron a Pedro a la caída. Yo le diría a esta estrepitosa caída, el apóstol Pedro. Y el primer paso en el análisis de Pedro fue que Pedro era un hombre que confiaba en él mismo. Él confiaba en sí mismo, porque cuando Pedro fue advertido, ¿sabe lo que sucedió? Quizás lo mismo que le pasó a usted. Se resintió. A ninguno nos gusta que nos digan la verdad. No queremos escuchar la verdad. Preferimos vivir en un engaño, pagar las consecuencias del engaño, pero si alguien cercano, y cuanto más cercano es Jesús, que te dice, y uno llega al punto que se ofende con Jesús. Bueno, Pedro se resintió. En un sentido, no le gustó lo que le dijo Jesús. Porque ahí en Marcos 14, 26 al 31, vamos a ver cómo Pedro se ofendió. Dice que luego cantaron un himno y
salieron al monte de los Olivos. En el camino, mientras ellos iban camino al monte, porque esto fue la última cena, pero no cantaron el himno, ahí iban cantando. ¿Me entienden? Entonces vemos que mientras iban caminando, ya Judas se había ido. Que quizás otro día veamos cómo Judas, los pasos que fue dando Judas. Pero vemos acá a Pedro que iba, yo estoy seguro que iba adelante Pedro, porque Pedro siempre iba adelante, junto con Juan y Jacobo. Y dice que mientras iban en el camino, Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y voy a dejar el versículo 29 porque quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree en esa escritura? No se apure a decírmelo. No se apure. Piense lo que va a decir. Porque Jesús le dijo, porque las Escrituras dicen: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. No se olvide que todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre y como hombre dependiente de Dios el Padre. Porque Él dijo: yo no hago nada que el Padre no me dé hacer. Porque Él vino a mostrarnos el camino de la obediencia y la dependencia del Padre. Porque Él vino a mostrarnos. Él dijo: yo soy el camino. Y si nosotros queremos caminar ese camino, tenemos que conformarnos a lo que dice la Escritura. Sigamos adelante. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Estaba hablando del grupo de los 11, porque ya el número 12 ya se había ido a otro lugar. Y le estaba dando dónde lo iban a ver después de resucitado. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento no tenían el entendimiento, como nos pasa a nosotros, de la resurrección de Jesucristo. Y dice, Pedro le dijo, escúcheme, miren qué declaración delante de Jesús, que Jesús le está diciendo una cosa y usted le dice otra. ¿No le ha pasado de vez en cuando en el camino que Él le dice, haz esto y tú haces todo lo otro? ¿Sabe por qué? Porque quizá le pasa la de Pedro. Está confiando en usted en vez de confiar en Dios. Dice, Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad. Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, 2 veces me negarás 3 veces que me conoces. ¡No! Exclamó Pedro enfáticamente. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Se subieron al carro de Pedro. Estaban todos de acuerdo con Pedro, no de acuerdo con Jesús. Y a veces nos pasa que estamos tan de acuerdo entre nosotros, pero no de acuerdo con Jesús. Pedro dijo que él nunca lo haría. Hermano, ¿sabe cuál es el peligro? Cuando nosotros nos volvemos jactanciosos, nos jactamos de nosotros mismos. ¿Se acuerda de ese hombre que fue al templo? Y había uno que estaba al fondo que no levantaba la cabeza, pero este dijo, Señor, yo no hago mal a nadie, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, de todo lo que gano yo te doy. ¿Qué estaba haciendo? Jactándose.
Y dice que el otro del fondo no levantaba la cabeza. Y dice la palabra que Pedro le dijo, yo nunca lo haré. ¿Ha pensado usted en algún momento que puede negar a Jesús? Yo creo que no ha subido todavía. Ni lo ha pensado que usted puede llegar a negar a Jesús. Pero miren el tiempo que estamos viviendo, ya en aquel tiempo, estando al lado de Jesús, viendo los milagros de Jesús, conociendo a Jesús, comían con Jesús, salían de la cena con Jesús. Más cerca no podían estar, ¿no? Y iban caminando hacia el monte de los olivos, donde siempre el Señor iba a tener un tiempo con el Padre. Y todos de acuerdo. Aunque todos lo hagan, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Quiere decir que usted pensó en algún momento? Señor, ayúdame. No vaya a ser que te niegue hoy al salir de mi casa. Esa oración la tenemos incorporada. Tenemos la oración, ayúdame Señor, que tengo que hacer esto, que tengo que... Pero Señor, ayúdame que no te niegue hoy. Porque no sabemos las circunstancias que nos vamos a encontrar. No sabemos el momento que vamos a vivir en el día. Y quizás terminamos negando a Cristo cuando llega la noche. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, porque ellos también eran muy jactanciosos, se jactaban de milagros, se jactaban de que hablaban en lengua, se jactaban que tenían dones. Pero Pablo le dijo, ahí en 1 Corintios 10, 11 al 12, les recordó lo que le había pasado al pueblo de Israel. Dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros quienes hemos llegado al fin de las edades. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuántas veces estamos amarrados, firmes? Mire, Jorge lo puede negar, pero yo jamás lo voy a estar. ¿Sabe, hermano? Para que usted entienda, nuestra única seguridad es tener una conciencia de nuestra propia debilidad. Porque nosotros pensamos que somos fuertes. No estamos pensando en lo débil que somos. No estamos pensando en las cosas que nos pueden suceder durante el día. Porque Jeremías dijo, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Malditos, dice, lo dice Jeremías, que ponen su confianza en simples seres humanos. No está hablando del vecino, está hablando de nosotros. Porque cuántas veces nosotros confiamos en nosotros mismos más que lo que Dios puede hacer por mí, que lo que Dios puede hacer por ti. ¿Cuántas veces confiamos en lo que nosotros, a nuestras habilidades, a nuestros dones naturales que Él nos dio, más que en el don de Dios, en su Hijo Jesucristo, para que abre puertas y para que cierre puertas, para que desenrede los asuntos que nosotros vamos enrodando a lo largo del camino? ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con asuntos enredados? Pero hay una anécdota de un padre que iba con su hijo pequeño a pescar. Y cada vez, porque cuando uno va con el niño a pescar, usted sabe que le va a enredar la tanza, le va a enredar el ¿cómo se llama? Andrés. ¿Cómo se llama? Bueno, pero el largo, ¿cómo es? La caña. No, caña no, tiene otro nombre. El reel. El reel. ¿Y cuántas veces se le
empantana ahí el rin y no puede hacer nada. Y este joven, con el tiempo, cuando tenía, porque estaba en la facultad, y se le enredaban las cosas, empezó a recordar que cuando iba su padre y le decía: papá, se me enredó la caña, se me enredó la tranza, se me enredó. Y dice que su padre pacientemente agarraba y le desenredaba la tanza o el rin para que pueda seguir pescando. ¿Y cuántos de nosotros ignoramos que Él puede desenredar mi asunto? Que Él puede desenredar eso que yo fui enredando, porque el Padre no lo enredó el Hijo. Fue Él que no sabía quizás cómo tirar la caña y se le terminó enrollando todo. Entonces nos muestra que debemos de depender de Él para que desenrede el asunto. ¿Por qué lo vamos? Porque estamos confiando en lo que yo puedo hacer. Y eso se llama yo puedo, yo hago, yo seré. Significa el yo. El segundo paso que dio Pedro hacia su caída fue el sueño en el jardín. ¿Se ha quedado durmiendo usted en el jardín? A veces nos quedamos durmiendo en el jardín de los recuerdos. A veces nos quedamos durmiendo en el jardín de lo que me hicieron. A veces nos quedamos durmiendo en el jardín, ese jardín tan de flores, de rosas, pero ignoramos que hay espinas. Porque para que haya rosa debe haber espinas. Porque una cosa es el rosal y otra cosa es la rosa. Y no vaya apresuradamente a tomar el rosal, que es muy diferente que tomar la rosa. Porque el rosal lo va a pinchar. El rosal, como dicen, lo va a hincar. Vemos que Pedro se quedó durmiendo junto con los discípulos ahí en el jardín. Y este es el jardín en el huerto de los olivos. Y dice ahí en Marcos 14, 38 al 40, acá el Señor Jesús, al mismo grupo que salió después de la cena, al mismo grupo que ellos iban cantando, les dijo lo que ellos tenían que hacer. Y mi pregunta esta mañana, ¿usted cree lo que Jesús le dice que usted tiene que hacer? ¿Usted ha pensado que lo que Él le dice, se lo dice para su bien? Y que Él no está interesado en arruinar su vida, porque Él no vino a arruinarla, Él vino a salvarla. Entonces vemos que dice acá, velen y oren, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús lo dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormido. Si vendría Jesús, ¿cómo te encuentra hoy? Dormido. Porque no podían mantener los ojos abiertos. ¿Y sabe lo que pasó? Mire, me gusta esta versión porque dice, y no sabían qué decir. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin saber lo que decir? Porque estamos dormidos. Hace mucho que se dice la iglesia está dormida, la iglesia está dormida, pero la iglesia por ahí no se duerme. ¿O no? ¿Sabe, hermano? ¿Qué es lo que el Señor le dijo al grupo? Velen y oren. Y esa hora que el Señor les dio fue la preparación para poder resistir la tentación. Cuando Él te dice que veles y ores, te está previniendo
fortaleciendo, te está dando la preparación para que cuando te toque el momento, tú puedas resistir. Pero si no velas, si no oras, si no tienes tiempo, esa hora, ese tiempo, como dije, esos 5 minutos por lo menos, te está guardando de la tentación, te está guardando de caer. ¿Qué hicieron ellos? Se durmieron. ¿Qué pasó con ellos? No tomaron en cuenta la advertencia del Señor. ¿Y cuántas veces tú y yo nos quejamos de la situación en la cual estamos? En la situación en la cual estamos viviendo. Nos olvidamos de todo lo que vivimos y nos centramos en el momento. Y hasta hay momentos que la culpa la tiene Dios. Pero ¿sabe lo que pasó? Ellos no tomaron en cuenta la advertencia del Señor. Te hago una pregunta, hermano y amigo. ¿Tomas en cuenta las advertencias del Señor? Porque cuando vamos, por ejemplo, en la ruta, podemos haber entrado tantas veces en la ruta que hay una advertencia que dice curva peligrosa. Y muchas veces hemos pasado, pero muchos no pasaron. Y lo encuentran después en la mitad del campo. ¿Por qué? Porque ignoraron la advertencia. Porque sabe, hermano, velar y orar, esa advertencia que el Señor nos ha dejado y la palabra no ha pasado. Dice, velen y oren para que no caigan en tentación. Es para que la tentación no te derribe. Porque todos somos tentados, pero no todos somos derribados. En Judas, dice, versículo 24, ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Solamente, hermano y amigo, para que usted me entienda bien esta mañana, una dependencia de Dios, porque solo Él es poderoso para sostenerte sin caída. Pero estamos pensando nosotros en esta advertencia, porque Judas era el hermano de Jesús, que no creía cuando Jesús estaba con él. Y él está diciendo, Judas, que él es el único poderoso para guardarme sin caída. El tercer paso de Pedro fue la imprudencia. Quizá usted se puede esta mañana relacionar con las imprudencias. ¿Qué es una imprudencia? Una imprudencia es no cotejar lo que estoy haciendo. Es como decir, fue imprudente, es como decir, no tuvo precaución de lo que podía derribar la consecuencia de hacer cierto acto. Mire lo que hizo Pedro. Fue sacar la espada en el jardín mientras estaba con Jesús. Porque quizá Pedro, estando al lado de Jesús, vamos a ponernos nosotros, estamos al lado de Jesús, sabemos que es Dios hecho hombre. Si Jesús no lo resuelve, ¿qué puedo resolverlo yo? Y menos con una espada. Una espada contra todos los soldados que habían venido, los romanos y los del templo que habían venido, enviados para detener a Jesús. Podían hacer algo. 12 personas, 11 discípulos más Jesús, sin ningún arma, con una sola arma, la de Pedro. ¿Podían hacer algo? Piénselo. ¿Podían hacer algo?
No podían hacer nada. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos actos imprudentes sin pensar las consecuencias? Porque esto a Pedro le trajo consecuencias. Mire, dice el versículo Juan 14, 18, 10 al 11. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Cómo me voy a defender? ¿No voy a sufrir la copa del sufrimiento? Y mire, hermano y amigo, cuando estamos sufriendo no queremos la copa. Cuando estamos sufriendo, y él estaba sufriendo la copa que el Padre le había dado, no por los hechos de él, por las consecuencias de él. Él había hecho y dijo: voy a beber la copa por las consecuencias nuestras, no la de él. Y llega el momento que no queremos la copa de sufrimiento. Pero me gusta esta versión, porque dice: la copa, mete tu espada a la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que el Padre me ha dado? ¿Sabe, hermano? Esto fue lo que hizo que Pedro temiera el ser arrestado. Y este hecho lo puso a Pedro muy nervioso y temeroso de ser reconocido, porque todos en el huerto, de los que estaban ahí, vieron a Pedro lo que hizo. Peló la espada, trácate, y Jesús, un milagro, le volvió a unir la oreja con un milagro tremendo. Yo no sé si Malco después nos habrá entregado, no lo sé. Pero ¿sabe lo que trató de hacer Pedro? Trató de ocultar su relación con Jesús. Díganlo conmigo. Pedro trató de ocultar su relación con Jesús. Y trató de ocultar su relación con Jesús para no ser arrestado por el asalto que él había cometido ahí en el jardín. El cuarto paso de Pedro en la negación fue seguir a Jesús de lejos. Y hoy, hermano y amigo, está de moda seguir a Jesús de lejos. Pero vamos a ver las consecuencias. Mire, ahí en Lucas 22:54 dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Esto demostraba la timidez de Pedro y demostraba una fe que le estaba fallando. ¿Usted se ha puesto a pensar que a veces su fe le está fallando? Porque el valor que Pedro había tenido antes, ahora ese valor lo estaba abandonando. Porque ¿de dónde venía el valor de Pedro? Venía de seguir a Jesús de cerca. Venía de tener una relación cercana con Jesús. Y hermano, tú y yo no vamos a tener ningún valor si nos seguimos de lejos. Porque no se puede seguir a Jesús de lejos. Porque seguir al Señor Jesús de lejos siempre será peligroso. Y hoy está sucediendo exactamente así. Tú decides cuándo venir, tú decides lo que hacer, tú decides lo que te conviene. Y hoy la gente ya puede quedarse en casa sin tener que venir a la iglesia, sin tener que escuchar las advertencias del Señor. Porque dice: otra vez me vuelve a dar con todo. No, yo no te doy con todo. Yo te estoy predicando la palabra de Dios. Y te estoy predicando lo que a mí esta semana me sorprendió.
Me sorprendió de las advertencias del Señor que nosotros no las contamos y pasamos de largo y después terminamos enojados con Dios. Porque, hermano, seguir a Jesús de lejos ya es en sí una negación. Cuando uno sigue a Jesús de lejos, ya es un enfriamiento. Un enfriamiento de esa relación. Y cuando se enfría la relación, hermano, ya es una negación parcial. ¿Cuántas veces escuchamos hoy que es tan normal la separación de los matrimonios? Que ahora ya pasamos a hacer una especie de distinción los que llevamos años casados. ¿Por qué? Porque se enfrió. ¿Qué dicen? Se enfrió la relación. Y hermano, cuando se enfría la relación, cuente los pasos de Pedro. Corremos serio peligro de que todo se termine. Y se termine con que con una negación. Porque, en otras palabras, el único discipulado seguro, el único, es tener una devoción por Jesús y una devoción de todo corazón con Él. Porque ninguno de nosotros estamos obligados a tener una devoción por Cristo. Ninguno de nosotros estamos obligados, en mi casa y en tu casa, a tener un tiempo con Él. Ninguno. Pero cuando uno reconoce lo débil que es uno, usted, antes de salir, usted se va a encomendar. Porque sabe que doblando la esquina usted se lo puede negar. Y que no enderece por la avenida porque ya lo puede negar de vuelta. Y yo hasta que llego allá lo puedo negar 4 veces, no 3. Pero sabe, hermano, si uno no vive lo que usted me ha escuchado durante tantos años, una vida de consagración a Cristo, una vida de consagración de todo corazón, tarde o temprano podemos llegar a traicionar a Jesús, a negarlo. Porque pregúntele a muchas personas, vamos a retrotraerlo el tiempo que usted quiera, amigos que usted conoce, si en algún momento ellos pensaron en negar a Jesús. Pero el tiempo dijo después que terminaron negándolo, ¿o no? Entonces vemos que si no hay una vida de consagración total al Señor, es un síntoma de que algo no va bien. No se engañen. Y el Señor hoy nos amonesta a nosotros como iglesia también. Porque en Apocalipsis, capítulo 2, 4 al 5, cuando habla de la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía obras, y hoy las iglesias tienen muchas obras. Sí, hoy estamos mandando tantos misioneros allá, hoy estamos haciendo tanto allá, toda una parafernalia, tantos camiones cargados con alimentos, toda la foto como está ahí. Pero hermano, Dios le puede dar a mucha gente a hacer muchas cosas. La iglesia de Éfeso tenía muchas obras. Y hay momentos, o hay iglesias, que le interesan más las obras que una relación. No es el caso mío, ni es el caso de esta iglesia. Porque yo siempre le he predicado que lo más determinante para usted y para mí es una dependencia de Cristo. Una entrega absoluta. Ahora yo también estaba pensando que uno no se entrega porque sí. Por ejemplo, si usted está en guerra con otra nación, usted acá,
quiere confrontar con esa nación, ¿no? Porque está luchando, está peleando, porque todavía piensa que puede ganar. Pero si usted piensa que puede perder, ¿qué hace? Va y pide una rendición y una entrega, y ustedes ponen las armas. Y el libro de Job dice, ¿quién ha peleado con él y le ha ganado? Estoy peleando contra aquel que quiere bendecirme como le pasó a Jacob. Jacob luchaba para que dice, no te voy a dejar si no me bendice. Justamente era lo que Dios quería hacer con él. Hasta que se entregó y su vida cambió. Y a veces nosotros demoramos, tiramos, hasta que terminamos entregándonos. ¿Cuándo terminamos entregándonos? Cuando vemos la realidad de nuestra vida y reconocemos, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Como dijo el hijo pródigo. No vas a creer que el hijo pródigo quería volver a casa la semana que viene. No. Hasta que no se encontró en el chiquero. Y dice que vino en sí, y ese venir en sí es solamente por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien te convence de juicio, de pecado, de juicio y de justicia. Y es el mismo Espíritu que te convence y que te lleva a rendirte a Cristo y pedirle perdón y limpieza de tu corazón. No es algo que esté en nosotros. En la naturaleza humana, ninguno de nosotros nos queremos rendir. Porque nos han enseñado de chico y de pequeño que hay que luchar. Pero no nos dicen, aún con Dios tenemos que luchar. No, a Dios hay que reconocerlo. Como dice el Salomón, reconócele en todos tus caminos. Dice, y te va a ir bien. ¿Sabe, hermano? Ahí en Apocalipsis le dijo el Señor, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Me gusta esta versión, ¿no? Por eso acuérdate de cómo eras antes. Y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Mire, esta mañana estuve buscando la palabra candelabro. Y mire lo que dice la palabra candelabro. Esto nos dice la importancia a modo de advertencia de mantener un amor genuino y una relación vibrante con Dios, además de las obras externas. Si una iglesia o un creyente pierde su conexión profunda con Jesucristo, corre el riesgo de volverse espiritualmente ineficaz o incluso ser apartado por Dios de su plan. Le dice, voy a quitar tu candelabro. El candelabro habla de la luz. El candelabro habla de la presencia de Dios. Y yo le hago una pregunta. Una iglesia sin luz, una iglesia sin presencia, una persona sin la luz y una persona sin la presencia de Dios, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Pero el Señor le dijo a esa iglesia y nos dice a cada uno, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Yo le hago la pregunta porque me llama la atención. Ya no me amas como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y todos conocemos el principio. Y yo recuerdo que dice, no, pero tú estás en el primer amor. Es que yo debo continuar en el primer amor. Porque el día que ya paso al segundo amor, tengo un problema. Y dice, vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo. Yo cuando me convertí, hermano, antes de convertirme, ¿sabe la cantidad de cosas que hacía mal? Pero cuando me convertí,
que significa pegar la vuelta, arrepentimiento, que hablábamos el domingo de la U. Dejé de hacer cosas que antes era normal. Y acá dice claramente, compórtate como al principio. Hago esta pregunta: si usted verdaderamente es un hijo de Dios, si usted verdaderamente le ha entregado su vida a Jesús, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo. Si no, no tiene que hacer nada de esto porque no tiene la fuerza para hacerlo. Y no puede tampoco. El quinto paso hacia la caída de Pedro fue que se sentó entre los servidores del sumo sacerdote. A veces nos gusta ir a calentarnos si tenemos un poco de frío con los mundanos. Voy con mi amigo que es mundano porque por lo menos me hace reír. Voy con mi amiga, por lo menos me cuenta un chisme de cómo está el corazón, de la revista del corazón, porque yo la leo porque no soy cristiano. Soy cristiano, perdón. Pero ella, como no es cristiana, me cuenta los problemas del corazón. O por TikTok. Bueno, miren lo que dice acá. Pedro trató de ocultar su relación con el Señor. ¿No le ha pasado a usted que, según con quién está, oculta su relación con Jesús? ¿Se acuerda de este hombre que yo lo recuerdo el día que me convertí? El que me vendía los cristales. Que venía y me vendía. Y miraba la estantería y decía, no, ahora te falta esto, te falta aquello. Ponía. Pero me empezó a hablar, ¿viste la mina? ¿Viste la mina? Porque todo gallito ahí en la oficina, ¿no? Pero resulta que lo escucho y le digo, ¿tú sabes que yo soy cristiano? ¡Oh, hermano! ¡Hermano! Y yo dije entre mí, yo no quiero ser como este hombre. ¡Qué hipócrita! Se hacía pasar por cristiano siendo mundano, haciendo cosas de mundano. Y cuando le dije que era cristiano, empezó un poquito más, empezamos a alabar y levantar las manos. Mentiroso, tramposo, hipócrita. ¿Y usted sabe que eso sucede? Pedro hizo hipócritamente, porque la hipocresía es disimular y hacer parecer algo que no es real. Viene de los teatros. Miren Marcos 14, 66 al 67. Mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio, una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó. Siempre hay una sirvienta que pasa al lado tuyo cuando tú estás a punto de negar a Jesús. La hermana que tú menos piensas. ¿No le ha pasado? Y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Pedro era un ¿cómo se llama? Un ser extraño ahí, era algo extraño, calentándose en la fogata. Dice, se quedó mirándolo. Eso me parece que este es Jorge. Lo miró así de reunión. Este es Jorge, ¿eh? Y le dijo, ¿tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret? La clavó la sirvienta, ¿no? Lo descubrió. Porque, hermano y amigo, el único seguro para un cristiano, ¿sabe lo que es? Es declarar en donde uno vaya, donde uno esté, en su casa, en su trabajo, en su negocio, cuando va. ¿Sabe cuántas veces yo he ido a ciertas casas cuando iba a recoger alfombras o a llevar las primeras palabras? Bueno, 2 o 3 palabritas y le decía, yo soy cristiano. Porque cuando uno entra en una casa pueden pasar muchas cosas. Pero ¿saben lo que yo estaba haciendo?
identificándome. Porque no sé si le servía a esa persona, pero a mí sí me servía. Yo soy cristiano. Y como cristiano no me puedo comportar de cualquier manera. ¿Y sabe cuántas veces me ha guardado? Y le he dado testimonio aunque no lo querían. ¿Me entienden? Porque la única seguridad es declarar a Cristo y confesar a Cristo donde quiera que vaya. Aunque te miren con mala cara, no me importa tu cara. Me importa que me estoy guardando conforme la palabra de Dios. Cuando Pedro dio estos pasos, no pudo hacer otra cosa que negar abiertamente a su Señor y consumar esa negación que se venía orquestando desde lejos. No fue de golpe. No fue una situación que, bueno, lo terminé negando. No, tú ya lo venías negando. Tú ya venías dando los pasos para negar a Jesús. Porque ahí en Marcos 14, 68, 72, pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada y miren las cosas cuando Dios te estaba advirtiendo. Pedro te dijo que velara y no velaste. Jesús te dijo que oraras, pero no oraste, te dormiste. Y miren lo que dice acá. En ese instante cantó un gallo cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí y comenzó a decirle a los otros, ya no solo la sirvienta, fue al grupo, a la fogata, y comenzó a decirle, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Primero, entre el fueguito y la oscuridad, dice, ahora no hay ninguna duda. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Pedro juró. ¿Sabe lo que es llegar a ese punto? Y a veces hay cristianos que dicen, te juro, digo la verdad, y le estoy diciendo una mentira grande como un camión. Mira, te digo la verdad, te juro. Porque ¿sabes por qué jura? Con tal de zafar. Que me caiga una maldición sin esto. Miren lo que dice acá. A ver. ¿Dónde lo tengo? No tengo acá. A ver, mire, Pedro juró. ¿Y qué dijo Pedro? Que me caiga una maldición si les miento. Pero hay que tener cara, ¿no? Esto es un queso bruchele. Agujero por todos lados. Y dice, yo cuando leía, hermano, que quédese tranquilo, que mientras yo leía y estudiaba esto, yo me quedaba asombrado. Y hoy vemos que sucede esto. Pero sucede en muchas vidas. Sucede en muchas iglesias. Y dice que cuando inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Y me gustan, siempre tomo en cuenta los de repente de Dios. Porque los de repente de Dios te hacen volver a Él. Y dice, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Esa fue la gracia de Dios para con Pedro. Pero no se olvide que él había orado para que él no lo negue, para que la fe no falle, porque se tambaleaba. Él ya vio que venía tambaleando. Dice, yo he rogado por ti, no para que no caigas, he rogado por ti para que vuelvas a esa fe del principio. Y dice, pasaron rápidamente por la mente de Pedro, antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces.
y se echó a llorar. Se echó a llorar viendo en palabras nuestras. Qué tremendo es negar a aquel que termino de estar comiendo con él. ¿Sabe, hermano? Una cosa que hizo la negación de Pedro, que fue tan triste, que había recibido tantos favores especiales de Jesús. Usted se ha puesto a enumerar, que no lo va a poder enumerar, cuántos favores Jesús le ha hecho a usted. Pedro era uno de los 3 discípulos del círculo más íntimo de amistad. No era uno de los 12 allá en el fondo. Era uno del círculo más cercano de Jesús. Uno que estaba cerca de Jesús. Porque, hermano y amigo, cuanto más ha hecho Jesús por nosotros, peor es cuando le somos infieles. Y otra cosa que Pedro fue el que había confesado a Jesucristo con tanta valentía. Cuando lo seguía de cerca. Es diferente seguirlo de cerca que seguirlo de lejos. Porque fue Pedro quien dijo cuando Jesús preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe, hermano? Fue Pedro quien había declarado: aunque todos te abandonen, yo jamás lo voy a hacer. Porque el pecado más grande es cuando uno ha declarado su amor públicamente por Jesús. Y hoy está pasando, hermano, ministerios que han confesado a Jesús públicamente cayendo. Y como dijo el apóstol Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Acá no es para sacar pecho. Acá es para humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, que fue lo que dijo Pedro, para que Él te levante cuando fuera el tiempo. Es para reconocer que somos débiles. Es para reconocer que no somos fuertes. ¿Y cuántas veces tenemos el pensamiento: soy fuerte? Bueno, ¿saben qué pasa? En la Biblia es todo al revés. En la Biblia, el que consigue favores es aquel que se humilla delante de la poderosa mano de Dios. Es aquel que no se jacta de haber tenido una revelación. He escuchado tantos testimonios. Ay, el Señor me mostró. ¿Qué te mostró? Ay, sí, vimos visiones. ¿Y qué hicieron las visiones? Sí, porque el Señor me mostró esto. ¿Y ahora cómo está tu vida? ¿Es conforme a la palabra? ¿Estás viviendo una vida de entrega? ¿Una vida de compromiso con Cristo? ¿Sigues caminando cerca de Él? ¿O no solo lo negaste 3 veces, sino 300 veces? Hermano y amigo, ¿sabe? Lo que empeoró el pecado de Pedro fue que el hecho de que Jesús le advirtió, eso empeoró el pecado de Pedro. Porque cuando uno está advertido, significa que uno está armado. Cuando usted va a un sitio y va advertido, usted ya va con toda su defensa, ¿no? Usted no va de cualquier manera si está advertido por el Señor. Porque a todos, hermanos y amigos, se nos advierte del peligro. A todos. Ahora, hacemos caso a las señales que el Señor Jesús nos da. Y hermano Jorge, ¿dónde están las señales que el Señor nos da? En la Biblia. En la Biblia están las señales. En la palabra de Dios están las señales. Y otro extremo de Pedro
fue que negó a Jesús justamente en el mayor momento de necesidad que tenía Jesús. En ese momento lo negó. Porque si lo hubiese negado cuando Jesús le dio de comer a 5.000 en los milagros, hubiese sido una cosa. Pero negarlo justamente en ese momento es como cuando tú niegas a tu amigo en el momento de más necesidad. ¿Y cuántos amigos te han quedado cuando tú necesitabas algo? Que mientras teníamos la farra, eran todos amigos y eran todos... O mientras tenías dinero, estabas lleno de amigos. Y cuando te quedaste sin dinero, no te quedaron amigos, porque venían por interés. Y verdaderamente no eran tus amigos. Porque amigo es aquel que se queda cuando todos se van. Y eso fue lo que agravó el pecado de Pedro. Haberlo negado en el momento cuando Jesús como hombre más necesitaba. Que él diera testimonio. Porque él le había dicho, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y justamente quiso esquivar morir. Quiso esquivar, pagar el precio. Aunque después Jesús cuando lo restauró, dijo, ahora ibas a donde tú quieres, pero vendrá el momento donde otro te seguirá. Y miren cómo habrá sido, según la tradición, que Pedro fue muerto en la cruz, pero boca abajo. Porque eso a Pedro lo marcó para toda su vida. ¿Cómo podía negar? Porque Pedro era el discípulo más valiente. Pedro era un amigo honrado con Jesús. Él le prestó la barca a Jesús cuando Jesús comenzó su ministerio. Pedro fue un hombre que confesó, era un ilustre entre los hermanos. Y justamente le dio la espalda a su maestro y Señor en el momento de más necesidad. Eso fue Pedro. Y la pregunta para mí y para usted, ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros no hemos recibido ayuda de Dios? Como dice el salmista, el Salmo 103, que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su nombre, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, que nunca lo olvide, porque lo primero que Él hace, Él perdona mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y de tierna misericordia. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Lo primero que Él hace es que perdona. Hermano, ¿a quién iremos? Como dijo el apóstol Pedro. Solo Él tiene palabras de vida. Quizá esta mañana, no digo que lo hayas negado, pero quizás vas en ese camino. Es un buen momento para hacer como le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, tengo contra ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y eso solamente cada uno de nosotros puede saber. Porque David dijo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad. Examíname. Y uno sabe,
está caminando por el camino ancho o está caminando por el camino angosto. Uno sabe si uno depende de Él cada día o depende de lo que yo pueda hacer, de las artimañas que yo pueda usar para zafar, que en definitiva me llevan a esos pasos que fue dando Pedro. Y después, la culpa la tiene Dios. Después, como David dijo, clamo a ti, pero tú no me respondes. Pero el Señor le dijo al pueblo de Israel, porque se ha engrosado vuestro corazón y vuestros oídos se han engrosado para no oír. Pero hay tiempo, y el tiempo es ahora, de volver a retornar la senda antigua, de volver a caminar el camino angosto. Pero cuando comenzamos el camino angosto, fue a través del arrepentimiento. Y fue diciéndole, Señor, perdóname, porque con mis hechos te he negado, porque te he negado antes mi corazón. Pero hoy, por tu gracia y por tu gran amor, hoy me das una oportunidad más de volverme a tus atrios, de volver a tu casa como hijo pródigo que dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, contra ti, contra el cielo he pecado. Y algo que hizo el hijo pródigo, le dijo, ya no me llames tu hijo, llámame un jornalero, nada más. Pero cuando venimos arrepentidos, Él ordena, maten el carnero y hagan fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo que estaba perdido ha vivido nuevamente. ¿Por qué? Porque el pecado mata. Para la gracia de Cristo da vida. Y Él está aquí otra vez esta mañana. Él te está confrontando para que cuando venga no te encuentre durmiendo y no sepas qué decirle. Aleluya. Yo te digo lo que quiero. Yo te digo lo que siento esta mañana. Yo quiero estar al lado de Él. Yo quiero caminar con Él cada día de mi vida. Yo quiero caminar hasta el fin de mi vida. Yo quiero alabarlo, yo quiero bendecirlo cada día de mi vida. Y quiero confesarlo en mi casa, en mi trabajo, públicamente. Y que lo que digan lo que quieran. Que me llamen religioso. Que me digan que ya no se usa. Pero yo me conformo a la palabra de Dios. No conformo a la palabra de Dios a lo que yo quiero, sino lo que Él dice. Y Él me advierte. Porque cuando oramos, tú y yo le hablamos a Dios. Pero cuando leemos
que es personal. Que la canto por el sentir de mi ser, y quizás sea el sentir de mi ser. Escúchala. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar, y para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero Es un deseo del corazón. y para contemplar tu hermosura y santidad, y decirle, te amo, y decirle, te adoro, Y decirle, te amo. Y que eres todo para mí. y delante de tu trono, Señor, yo quiero estar, y para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar, y para contemplar tu hermosura y santidad, y decirle, te amo, y decirle, te adoro, y decirle, te amo, y que eres todo para mí. Que eres todo para mí. No el apagafuego, sino aquel que enciende tu corazón con fuego santo de lo alto. Porque es la labor del sacerdote presentar ofrenda cada día para que el fuego no se apague. Y para eso necesitamos la leña, figura de la cruz, y el fuego del Espíritu de Dios, para transformar tu ser, para transformar mi corazón, para mostrarme lo que soy, pero para revelarme lo que es Él, un Dios amante, tierno de corazón, que me ama y que me concede la gracia del arrepentimiento, la gracia del perdón, la gracia de seguirlo, porque nadie lo puede seguir sin la gracia